Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, todo bien acá en Argentina dentro de la cuarentena obligatoria. Yo también, aquí en Miami en cuarentena obligatoria. Bueno. Mañana cumplo 3 semanas. Ah, claro, porque vos te fuiste de acá a Argentina. Desde ese momento Sí, estás. sí. Claro. Lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo fue la elección de la carrera de economía en tu caso? Si fue algo natural o más bien inducido por tus padres o por algún familiar. Bueno, no, en mi caso, en mi familia, tanto mis padres como tíos y tías, yo soy la primera persona que fue al secundario. Mis padres y mis familiares directos eran todos simplemente escuela primaria. Lo que ocurrió es que en los últimos 2 años de la escuela secundaria, en el Carlos Pellegrini, donde teníamos 6 años de escuela secundaria en lugar de 5, a mí siempre me gustó mucho la matemática y en los últimos 2 años introdujeron como una materia la economía, tanto sea aparte la situación macroeconomía y microeconomía. Y naturalmente tuve un interés desde el día número uno, me parecía algo que podría yo razonar, lógica, bastante interesante, una combinación de poder ver, porque a mí mucho siempre me gustó la antropología y la psicología. Ah, Entonces mira vos. Sí. encontraba la combinación de poder aplicar matemáticas, pero también al fin del partido uno estaba analizando y tratando de entender y encontrar una lógica detrás del comportamiento de los seres humanos en un aspecto de su vida que tenía que ver con impacto monetario o económico en general. Y me gustó mucho y así fue que decidí ir a la Universidad de Buenos Aires y dentro de las tres carreras que había, contador, licenciado en Administración y Economía, desde el día número uno me interesó la economía y es el día de hoy que todavía, después de tantos años, ayer estaba comentando que mi doctorado lo terminé en julio de 1984, hace 36 años. Claro. Y justamente vos que te doctoraste en economía, ¿cómo fue qué es lo que te hizo acercar a los mercados? Porque no es lo mismo, ¿viste? La economía que los mercados. Totalmente, totalmente de acuerdo. En realidad fue quizás más una consecuencia de necesidad de trabajo que Ah, de impulso intelectual. Yo trabajé los primeros 3 o 4 años de mi carrera en un conglomerado argentino de construcciones, de hecho, en dos de sus subsidiarias. Una era propulsora siderúrgica y luego en la holding, Santa María, que era la que manejaba las finanzas y el cash flow de todo el grupo. Hacía modelos econométricos, proyecciones utilizando modelos de optimización para cash flows, modelos econométricos para predecir demanda de acero, automóviles y todo lo demás. Y como consecuencia de una desilusión relativa que tuve, porque el grupo promocionaba a jóvenes profesionales y financiaba un máster en Estados Unidos para tener otro grado más. Y a mí me interesaba hacer un doctorado en finanzas, pero la corporación tenía la prioridad de que sus profesionales tuvieran un MBA, un Master in Business. ah, Cuando yo logré que MIT, el Massachusetts Institute of Technology, me aceptara para su programa de doctorado de finanzas y le presenté a la gerencia de la corporación, bueno, financienme, voy 2 años, vuelvo, dijeron no nos interesa en este doctorado en finanzas. Entonces, la verdad que no tenía un peso en el bolsillo, pero renuncié y ajá. comencé a buscar en el diario Clarín y en el diario Clarín aparecía buscando la banca Morgan un operador de mesa de dinero. Entrevisté y muy rápidamente el querido José McLaughlin, que ya no está con nosotros, que era el gerente financiero de Morgan en Argentina, me dice, vos no sos operador de mesa. Digo, Claro. sí, no, pero tengo algunas cosas, algunos modelos que armo de arbitrajes. Les interesó y así fue, comencé escribiendo tickets para los traders en la mesa de dinero de Buenos Aires de Morgan en septiembre de 1986. Y evolucioné a partir de eso, me apasionó la dinámica, la necesidad de constantemente utilizar matemática, pero poder
no quedarme en la zona de la teoría, sino verla en la práctica, la utilización, la generación de ganancias, pérdidas. Y de ahí, la verdad que fue solamente una sola historia de seguir el mismo camino. Claro. ¿Y cómo fue que llegaste a Nueva York? Porque vos te fuiste al año siguiente, puede ser en el 87. En 6 meses. En realidad, eh, lo que ocurrió fue que yo me enteré que Morgan Guaranty Trust tenía un programa de entrenamiento para los jóvenes profesionales. En todo el Sí, mundo, de todo el mundo iban a Nueva York, a Wall Street, a entrenarse durante 4 o 5 meses. Y los compañeros más senior de la mesa, luego de haber trabajado 4 y 5 años en la mesa de dinero, tenían la oportunidad de ir a entrenarse. Y yo tenía el ímpetu de hacerlo, pero me decían, flaco, vos hace 6 meses, claro. que pasás 5 meses, 4 meses. Me senté otra vez con el querido José y le propuse si había alguna oportunidad de que yo tuviera la oportunidad de ir al entrenamiento Sí, con 4 o 5 meses. Y lo que me dijo es, no, mira, hay mucha gente que está en la línea y entonces no existe la oportunidad. Pero idas y venidas nos pusimos de acuerdo que si yo lograba, utilizando, me acuerdo, VisiCalc, que era un spreadsheet de ese momento, algunos modelos de arbitraje para valores relativos en los Bonex 80, sí, 81, 82 de Argentina, él podía considerar enviarme. Y tuve la oportunidad, tuve la suerte de que lo pude armar, sí. y la verdad que le hizo honor a su palabra. Me dijo, bueno, creaste las planillas de arbitraje, funcionan, te voy a tener que Claro. mandar. Y me dio la oportunidad de ir en marzo del 87 y lo que luego ocurrió es que cuando terminé mi curso, a los 5 meses, los gerentes, los directores de los cursos de entrenamiento de Morgan en Wall Street me ofrecieron la oportunidad de quedarme para enseñar. Y en ese Ah, momento me quedé unos 5 meses más siendo instructor de derivados y opciones para la camada de jóvenes profesionales que venían detrás mío. Cuando terminé eso, se me ofreció la oportunidad de ser parte de la mesa de opciones de monedas en Nueva York, y yo tenía mucha ansiedad de hacerlo, pero naturalmente la gerencia de Buenos Aires dijo, no, tenés que volver a Argentina. Entonces ah, volví a Buenos Aires durante 6 meses y al poco tiempo eh, eh, se me dio la oportunidad otra vez de volver a Nueva York, y esa vez eh, la gerencia en Argentina lo aceptó, y así al principio del 87, del 80 y fines del 88, del 87, 6 meses luego de haber retornado, volví a Wall Street y ya me quedé ahí, ya, ya no volviste más. nunca más. ¿Y cómo recordás esos primeros momentos? Porque vos, o sea, mucha gente lo tiene como meta, el hecho de llegar a Wall Street. Quizás en tu caso no era una meta, sino que se fue una cuestión de circunstancias. Me doy cuenta que sos bastante atrevido por estas cosas que hacías, pero ¿cómo fueron los primeros meses? O sea, ¿dónde parabas? ¿Estabas como obnubilado por... Mi primer trabajo durante el primer año fue analista de riesgos, y comencé a utilizar metodología de varianzas y covarianzas estadísticas en los precios de los activos y presentárselo a los jefes más grandes de las distintas mesas de Morgan en Nueva York. Cada vez que yo tenía la oportunidad de caminar por las mesas de Nueva York, así sea la de bonos o la de monedas, estaba totalmente obnubilado. Claro, Recuerdo mandarle, recuerdo mandarle cassettes a mi papá y a mi mamá en Buenos Aires grabados con mis impresiones, y yo siempre claro, decía, acá los mejores trabajos están reservados para los profesionales PIS y los profesionales de Harvard y de Chicago, de Oxford, de Cambridge, las mentes más brillantes, los claro, ingleses y sí. los americanos son las mentes más brillantes, tienen los mejores trabajos, trabajan en el mundo de las opciones, de derivados, y se convirtió en un sueño. Si algún día yo podría tener la oportunidad de ser un trader en la mesa de derivados, de opciones. Esa era mi ilusión, que la comencé a formar cuando comencé a estar expuesto a cuál era la realidad del día a día en las mesas de JP Morgan en Wall Street. Y Claro. luego de un año de trabajar como analista de riesgos, se me dio la oportunidad. Creé una metodología bastante
no era complicada, pero nunca se había utilizado antes, para calcular el riesgo relativo de distintos mercados dadas sus correlaciones. Y funcionaba para que los jefes de las mesas tuvieran una idea de cuánto capital tenían alocado detrás de las posiciones que estaban tomando. Y luego, en particular, la tesorería de Morgan en Nueva York había tenido resultados inesperados, porque tenían una posición de lo que se llama la curva, tomar dinero prestado a corto plazo y prestar a largo plazo. Sí, Y aunque el nivel de la tasa de interés absoluto no había cambiado dramáticamente, la forma de la curva había cambiado dramáticamente. Y era algo parecido, encontrar la correlación entre los distintos rendimientos en distintos puntos de la curva y cómo podía moverse, le daba al banco una oportunidad más clara de cuánto capital en riesgo tenía. Y claro. eso les pareció interesante, y como consecuencia de eso se me dio la oportunidad de entrar en la mesa de opciones. Claro. Y vos justamente ahí solito te introdujiste en un tema que quería tratar ahora, que es que vos te estuviste durante los 90, formaste parte de un grupo de traders argentinos como que se destacaron mucho ahí en Wall Street. Ahora ya no es igual, pero en ese momento, en los 90, sí que se destacaron. O sea, me refiero que en los principales bancos había argentinos, sobre todo en las mesas de trading y también en los equipos de research. ¿Vos qué cosa creés que tenían en común ustedes? O sea, ¿por qué es que había ese argentinismo, ¿no? en las mesas de dinero allá en Wall Street? Eh, Seguramente es una combinación de factores, no solamente uno. En lo que, si comienzo tratando de concluir qué, um, qué ventajas comparativas tenían en ese Sí. momento, uh, eh, primero que el apetito que tenía cualquier profesional joven argentino de encontrar una carrera y un futuro económico y profesional más atractivo de lo que podía encontrar en Argentina, era muy importante y más grande de lo que eran en otros de los países de Claro, Latinoamérica. Entonces, la ambición y la necesidad de encontrar alternativas fuera de Argentina a la última mitad de la década de los 80, la primera mitad de la década de los 90, definitivamente creo que es razonable concluir que tuvo un peso importante. Número claro. dos, mi experiencia, no sé si este es el caso de todos, pero mi experiencia, y también la vi en otros colegas con el tiempo, es los argentinos en el mundo financiero venían acostumbrados a tener a entender los precios relativos, a entender extremado riesgo, que no fueran especialistas en los mercados financieros. En Mm, Argentina se vivía con inflación, con claro. hiperinflación. En Argentina, yo recuerdo, siendo muy joven antes de emigrar a los Estados Unidos, como muchas veces uno ya no medía el valor de una heladera o un automóvil o un departamento en términos de precio, en pesos o ni siquiera en dólares. Yo recuerdo el valor relativo que yo tenía con mis compañeros del secundario, no con economistas. Yo era un chico de 18 20 años y decíamos, bueno, ¿cuántas heladeras vale un auto? ¿O cuántos Mm, autos vale un departamento? El precio relativo era algo que en Argentina, en claro, Buenos Aires, intuitivo, nosotros, cual, sí. y eso cuando uno lo transpone en un mundo donde eso no es natural pensar, prepara, creo yo, la mente para estar más ágil y tener Claro. este, ventaja comparativa, aunque quizás en lo que hace a la educación formal, uno no se podía comparar con un PhD de Chicago. Claro, tal cual. Y sin embargo, esa situación, lo que se vio en los 90, hoy sería imposible, ¿no? Digo, por todos los cambios que ha habido en el mercado. Sí, yo la verdad que no estoy ya en el día a día en Wall Street, o sea que sería, no tengo suficiente claridad de cuál es la clave de el talento relativo, que es Mm, lo que puede prevaler hoy en esa industria, en esta industria. Pero lo que sí ocurre es que la disponibilidad de tecnología, la automatización, es enormemente prevalente
movimiento de flujo de capital global. Los algoritmos son utilizados en la mayoría de las transacciones en las bolsas y definitivamente puedo concluir de que tener una educación altamente sofisticada en matemáticas, en temas cuantitativos, en física, es una condición, un ingrediente muy valioso hoy. Siempre fue, pero relativamente tiendo a concluir que quizás todavía más. Y por otra parte, dada la automatización de la transaccionalidad, la caída de las comisiones, los volúmenes, creo que la capacidad de ser un asesor de un cliente, así sea comparativo, institucional, individual, la capacidad de ser un asesor que tenga de alguien que pueda mirar un montón de distintas oportunidades, mercados, países, regiones, sectores, y poder mirar al cliente, cualquier naturaleza sea de ese cliente, y ofrecerle servicio de asesoría, complementación, relativamente concluyo que es mucho más importante que lo era hace 20, 25 años atrás, donde una parte importante de la generación de los ingresos y ganancias de los grandes bancos de inversión tenía mucho más que ver con poner el capital del banco y la especulación todo el día en el mercado y tratar de ganar dinero. Claro, Hoy es mucho más el servicio a los clientes. claro. Y si vos tuvieras que asesorar o aconsejar a un joven, digamos, que se quiere incorporar hoy en día a Wall Street, vos le dirías que se tiene que formar en matemática, en programación, que haga un MBA más importante. Mira, yo no sé si mi opinión es correcta, pero lo que sí puedo comentarte es cuando yo hablo con familiares, amigos, con mis propios hijos Sí, adultos. En el caso mío, de 4 adultos que tengo, una sola le interesó en su momento parcialmente las finanzas. Si me dicen, eh, no todo el mundo tiene interés en hacer estudios de alta matemática. Sí, por supuesto, finanzas, economía. Si a mí me dicen, dependiendo el área dentro de finanzas en los mercados desarrollados que uno quiera, eh, tenga la preferencia de trabajar, bueno, los estudios más adecuados van a ser diferentes. Si uno va y le interesa, por ejemplo, las finanzas corporativas, la asesoría de compañías, tener un MBA es mucho más valioso que tener un CFA. Si uno le interesa mucho más el ser una administración de riesgo, de portafolios, trabajar en un fondo, bueno, definitivamente tener un CFA va a ser más válido que tener un MBA. Entonces, no hay ninguna duda de que hay distintas aplicaciones y el ámbito de las finanzas. para especializaciones. Exactamente, exactamente. Hay mentes mucho más analíticas, hay mentes mucho más comerciales, hay mentes mucho más, ¿cuál es la satisfacción profesional? Sentarse enfrente de una pantalla y poner fórmulas y encontrar soluciones a fórmulas. Y hay otros profesionales que la satisfacción es estar enfrente de una pantalla mirando precios y hablando con un cliente, asesorando. Y hay lugar para todo. Te iba a preguntar si, porque en ese momento, en los 90, como que se vivía una especie de argentinidad con todos los argentinos que había ahí, pero vos ahora te pasa que extrañás cosas de Argentina. No me refiero al país y la situación, me refiero a cosas, viste que somos muy especiales los argentinos. ¿Te pasa que extrañás? Poco. La verdad que hace muchos años que Claro, estoy más de aquí, ya 30. son 33 años. Eh, la verdad es que estando lejos aprendí a apreciar las particularidades de Argentina, de la ciudad, de la cultura, pero Sí, también me he visto obligado a veces y otras veces naturalmente he tenido llegar a conclusiones de ser objetivo respecto de aquellos aspectos de nuestra cultura o de nuestros cánones sociales de comportamiento aceptado o no aceptado, que no son los mejores. claro. Entonces, yo tengo que confesar, ser respetuoso, ser sincero, hay muchas actitudes y comportamientos aceptados de mi Argentina que no las extraño en absoluto. Claro, Es más, muchas veces uno se encuentra en círculos sociales donde hay latinos o europeos que hablan español, y uno escucha
La opinión que a veces erradamente y a veces un poquito de verdad que tienen de los argentinos duele. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es? Trato de ser, siendo objetivo. A mí me gustan las estadísticas, a mí no me gustan las opiniones. Tu opinión Sí, es exactamente tan válida como la mía. Pero si yo miro las estadísticas y encuentro que el 80% del tiempo ocurre algo y 20% del otro, pues sí, bueno, es más probable esto que el otro. Eh, ¿Qué es lo que 33 años de no solamente haber vivido en Estados Unidos, sino teniendo la enorme fortuna por las oportunidades que me dio JP Morgan y otros trabajos sí, de viajar por todo el mundo, los 5 continentes? ¿Qué es lo que yo he recogido? Y no hago un juicio de valor, simplemente estoy transmitiendo estadísticas. Independientemente de la educación, el tipo de educación o falta de educación formal que tenga un argentino, y el trabajo, la profesión o lo que sea que haga, sea un restaurante, un kiosco, es doctor en economía, es cirujano plástico, cirujano sí, ortopédico, sí, lo que sea. sí, Nunca encontré desde Singapur, Turquía, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, eh, Marruecos, un solo argentino que le vaya mal. El argentino mm, sale de su país, trabaja, se mata y sale adelante. claro. Eso es una Una realidad, no lo constante, inventé claro, yo. sí, sí, Eh, Luego, sí, hay un porcentaje, no todos, por supuesto, adentro y afuera de Argentina, donde el argentino se cree que es especial. Y muchachos, no somos especiales, somos otro tipo de gente, pero no somos especiales. Y especiales porque somos mejores, somos diferentes, sí, somos diferentes. Pero todas las culturas son diferentes y tienen aspectos positivos y negativos. claro. Después, el argentino, también una cosa que encontré en paralelos, el comportamiento y los cánones sociales y lo que es aceptable de estilo de comunicación y demás. Argentina tiene muchísimos más puntos de contacto con la cultura italiana que con la cultura española. Mm, En la forma que nos expresamos, los modismos, parte de sí, nuestro idioma, sí, mucho más con Italia que con Argentina. cómo nos Este, movemos, sí, y correlacionándolo con eso, cuando el argentino, un grupo de argentinos, son cálidos, son una de las culturas más cálidas del mundo. Pero sí, también, cuando son indiferentes, son las más indiferentes del mundo. Eh, y en los últimos 10 años, yo estoy vuelto a casar con mi esposa, que es caribeña, es de Trinidad, sí, Tobago y Jamaica. Y he sí, tenido la oportunidad de que una persona sin ningún tipo de preconceptos, porque no conocía, jamás había conocido a un argentino, menos Argentina, ahora ya he ido 10 veces. claro, eh, los comportamientos que ella detecta muchas veces cuando vamos a Argentina, me dicen, pero ¿por qué son así? Y yo claro, he llama la concluido, atención, tiene razón, tiene razón. Y no necesariamente te diría que son los aspectos más atractivos y adorables que tenemos nosotros en Argentina. Ella me dice, claro, pero Gustavo, ¿por qué son así? Y bueno, hay justificaciones culturales y todo lo demás, pero como en todo, hay cosas espectaculares y hay cosas que no son tan agradables. Eh, claro. Volviendo un poquito al tema de tu trabajo, en el libro Golden Boy, viste que escribió Hernán Iglesias, en un párrafo dice que en una entrevista que te hice hace poco, yo creo que vos te referías a esto mismo que dije hoy, nada más que no lo habíamos puesto en números. Él cuenta que en una semana vos perdiste tu unidad de negocio, digamos, dentro del banco, perdió 313 millones de dólares. Tenía que ver con la crisis asiática que hubo en 1997. Lo que te quería preguntar es, ¿qué pasa en la mente de un trader con una pérdida de dinero tan grande? Eso es lo que me interesa un poco hablar. O sea, ¿te pasa que no dormís? ¿Te da lo mismo? no, por supuesto que no da lo mismo. Dormir uno termina exhausto y al fin duerme, Claro, te pero duerme caes, poco. sí. Duerme, Mm, duerme poco. Eh, yo creo que más que la magnitud, eh, porque pérdida es una pérdida, hay algunas magnitudes de las que uno termina como tener un brazo dormido, uno no se da cuenta, digamos, pasar mucho tiempo tratando de entender en toda su dimensión magnitudes no te ayuda. mm, Siempre pesar de aquí para adelante, ¿qué es tengo la capacidad de hacer algo al respecto o no? Y aceptar que a veces uno no puede hacer nada al respecto, pero
algunas situaciones donde sí se puede hacer algo al respecto. La verdad que eran momentos muy desafiantes, pero yo no sé por qué, nunca me puse a analizar por qué sería así, pero siempre en las situaciones más difíciles en mi vida, si fueran términos laborales o personales, a mí me tocó enterrar una hija mía. Yo soy Ah, no sabía. totalmente objetivo, miro las situaciones, no frío, sino Mm, objetivo, no es lo mismo que estar frío. Puedo separar la emoción de la lógica y tratar mm, de mirar y aceptar la situación por lo que es. Y una vez que uno lo acepta por lo que es, tiene mucha más oportunidad de analizarlo, hacer algo al respecto. Mucho de en todos los aspectos de la vida, lo que he aprendido con el tiempo y con equivocarme enormemente muchas veces y en grandes equivocaciones, es que el aceptar una situación y mirarla objetivamente por lo que es, no implica dejarse estar por vencido o, o capitular. Lo que hace es le permite a uno descargar y sacar totalmente la emoción y la animosidad y el enojo que muchas veces consume energía y obnubila claro. la mente. Entonces, aceptar la situación por lo que es. Y las situaciones, cualquier situación de la vida, objetivamente, no es mala o buena. Solamente es mala o buena cuando nosotros mentalmente le ponemos un membrete. Esto es malo, Mm, esto es bueno. Eh, Inclusive las situaciones más extremas que uno puede pensar. mm, Entonces, si uno mira una situación objetivamente, se descompromete emocionalmente, pero no es que uno se va a dar por decir, bueno, ¿qué es lo que puede hacer uno al respecto? A veces uno se concluye que se puede hacer algo al respecto, no hay por qué quedarse sentado, no hay que resistirse a algo que uno debería decir o hacer al respecto. Y la verdad que esa situación que se cuenta en el libro eh, Te no valió un fue ascenso diferente de otras. después. En vez Sí, es cierto, te dieron un es ascenso en el cierto, banco a partir de eso. es cierto. Lo que ocurrió es que porque nosotros habíamos decidido reducir dramáticamente el riesgo de los libros, parte contribuyendo a las pérdidas, porque en ese momento nadie quería comprar nada y nosotros teníamos que vender. Mm, Me dio, mi negocio tenía, el negocio del cual yo había tenido el privilegio de estar a cargo, teníamos flexibilidad, mm, que si el presidente decía adelante, nosotros claro. podíamos hacer algo. Y Mm, muchas veces la competencia o otras áreas, eh, en lugar de aceptar la situación como era, la mente se ponía en el pasado. Y decía, bueno, pero las cosas están baratas. Sí, pero las cosas están baratas se va a poner más baratas todavía. Si uno lo mira objetivamente, bueno, porque esté barato no quiere decir que no se va a poner más barato. Entonces, vende ahora antes de que se ponga más barato. claro. Es como que apegarse a algo, resistirse a la realidad, entonces uno se congela. Somos todos seres humanos. A mí me pasó también. Uno se resiste a algo que no le gusta y se congela. Y la verdad que esa no es la mejor forma de Claro. enfrentar situaciones de todos aspectos. Claro. En una entrevista que te hice hace poco, yo te pregunté por el concepto de adrenalina, este que se relaciona muchísimo con el trader y con los traders. Y vos justamente creo que ahí fue cuando me hablaste del caso este, de esta pérdida de esa vez. Y me decías que vos nunca la habías experimentado la adrenalina. Quizás no conscientemente. Lo que yo creo es, probablemente soy un ser humano, seguro, tengo Claro, emociones, seguramente, claro. estrés, como Sí, cualquier, soy exactamente igual que vos como ser humano. Yo sí, diría concientizarlo y sentir físicamente la adrenalina, a mí no me ocurría, no me ocurrió. Naturalmente, en otros aspectos de mi vida, cuando he tenido situaciones muy difíciles, me pasaba exactamente lo mismo. No es que lloraba, gritaba y me dolía el pecho, no, estaba no, no frío, pero objetivo, mirando la situación por lo que es y analizándolo. Y he encontrado, y lo sigo practicando porque he encontrado que sirve, porque le da claro, claridad mental. No utilizo energía ni me compenetro constantemente en la parte emocional, sino objetivamente. Es probable que yo simplemente no concientizara la adrenalina, pero la adrenalina estaba debajo. Lo claro, único que puedo sí, contarte es lo que yo conscientemente
recuerdo claramente que me ocurrió en muchas de las situaciones donde los mercados estaban muy complicados, donde el negocio que yo tenía la oportunidad de liderar tenía pérdidas temporales, pero sin ninguna excepción. Cada vez que los resultados al final fueron buenos, fue porque miraba la situación objetivamente, era lo que desde afuera alguien podría decir que yo era frío, Claro, y tratar de ser objetivo al respecto. claro. Y lo que ocurrió es que al correr de los años, mis jefes en el banco eh, me daban el beneficio de la duda, porque Mm, tenía una historia. Ya claro. no, ¿sabes qué? Déjalo. Vamos a Mm, dar el beneficio de la duda. Hemos tenido situaciones difíciles. Por ejemplo, en el 2002 hubo una situación muy difícil cuando hubo cambios en las regulaciones del Banco Central en Brasil y encima estaba por ganar Lula en octubre del 2002. Y ahí también teníamos vos volviste a apostar, hiciste una especie de apuesta, o sea, te jugaste a que no iba a defaltear la deuda a Brasil, ¿puede ser? Hiciste en sí, ese pero momento. sí, esa era mi conclusión, pero el motivo por el cual pudimos tomar ventaja de eso fue que mis jefes me dieron el beneficio, mis jefes me permitieron Claro. Mm, implementar lo que yo les sugerí. Y mis jefes me permitieron implementar lo que yo sugerí, que también estaba totalmente alimentado por un equipo brillante, brillante, de algunos de los mejores traders y tomadores de riesgo que jamás ha visto Wall Street. mm, Los Daniel Pinto de este mundo, los Martín Barrón de este mundo, los Frank Tim de este mundo, los Jorge Alonso de este mundo, los Vicente Monge de este mundo. Y algunos quizá que escuchen van a poder relacionar. Esta gente sí, brillante. Y yo tenía el privilegio de que fueran parte de mi equipo. Yo claro. podía ayudar, poner las cosas, poner todas las piezas juntas. Entonces, el presidente del banco, por supuesto, tenía preocupación, teníamos riesgos, la situación no estaba, se había dado vuelta, pero como en el pasado, desde 1991 con la primera crisis, en el 94, 95, 96, habían visto eh, determinado comportamiento y resultados, se sintieron más cómodos de permitirme implementar la estrategia que yo les proponía. Y con la combinación de mentes brillantes alrededor mía, la Mm, confianza de los jefes míos dentro de Morgan, los resultados fueron enormemente positivos. O sea que yo soy un eslabón más en la cadena. claro, ¿Mm? claro. Y Este, sí, decime, ¿algo más me vas a decir, no? no, en 1998 en Rusia, exactamente lo mismo, donde eh, esto es lo que me parece el escenario más probable, quiero tener el capital para poder tomar riesgo. Mm, Entonces, claro. cuando me dicen, bueno, toma la mitad, bueno, digo, pero si el primer movimiento se va para donde pensamos que va a ocurrir, Mm, quiero la otra mitad. claro. Y así fue. Así fue, claro. Y la parte de la percepción, ¿te parece que ocupa un lugar también dentro de un trader? Porque vos todo el tiempo me hablas de la objetividad, ¿no? Pero no sé, al olfato me refiero, la percepción. Eh, sí, digamos, la intuición, el Intuición. impulso. Mm, Sí, algo, definitivamente, pero eh, quizás también fue la escuela donde a mí me enseñaron, me entrenaron y me fueron formando la mente, a mí y a mis compañeros y mis colegas. Nosotros era muy de analizar la situación objetivamente, poner probabilidades, nunca tener una proyección central, sino crear un escenario bueno, un escenario malo, que puede pasar y a dónde nos jugamos. claro. Eh, Tengo yo la impresión, tengo yo memoria de ciertas situaciones donde tenía alguna intuición al respecto. Sí, pero quizás era el impulso primordial, pero siempre ha estado ayudado por un análisis eh, Claro. histórico, estadístico, cuantitativo. El yo poder sentarme con una mente brillante como la de Joyce Chan y discutir qué es lo que puede pasar acá, 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 allá, y te clarifica la mente. Mm, claro. O ponerme en el teléfono a las 6 de la mañana con Daniel en Europa y analizar
situaciones junto a uno termina enriqueciéndose y luego con mucha más tranquilidad de que esto es lo que tendríamos que hacer. Déjame Claro. pedir permiso. A veces no necesitaba pedir permiso porque estaba dentro de mi autoridad, otras veces déjame pedir permiso. Mm, claro. ¿Y el error más común que cometen los traders, cuál dirías que es? Eh, falta de humildad intelectual. Yo siempre digo que, recuerdo una vez, en mi equipo tuve uno de los mejores traders de opciones de monedas que he visto. Mm. Era graduado de literatura de Yale. Cuando él Ah, se sentó la primera vez, le mostramos una fórmula de opción y no tenía ni idea de lo que estaba hablando. No tenía entrenamiento en matemáticas y aprendió y era excelente. brilla. ¿De qué Yo, nacionalidad? ¿Argentino también, no? puertorriqueño, puertorriqueño, educado en Inglaterra y luego vino a Estados Unidos. Piers Mira. Murray, Ah, brillante. Entonces, lo que yo he visto, eh, profesionales con todas las calificaciones que no eran buenos para ser traders y mm, profesionales que no parecía que podían y eran excelentes traders. Pero algo que siempre tuve que luchar cuando las cosas no funcionaba o cuando lamentablemente en algunos casos tenía que separar a algunos traders del grupo y decirle no hay más trabajo para vos, es cuando una persona se resiste la realidad, no tiene la capacidad de claro, analizar la situación sí, objetivamente, se resiste. objetamente. Porque eh, uno se va a equivocar, pero si una vez se equivocar tiene que salir, tomar pérdidas, si Dios quiere, pocas. Yo siempre digo, en el mundo de las inversiones o la especulación, hay 5 cosas que te pueden pasar. Puedes ganar mucho dinero, puedes Mm, ganar poco dinero, puedes salir cero, puedes perder poco dinero y puedes perder mucho dinero. En el largo plazo, la clave para tener éxito, así uno sea un profesional en las inversiones o la especulación, o sea, un amateur, que simplemente uno está administrando sus ahorros, mm, la clave del éxito en largo plazo es evitar el número 5, perder mucho. mm. Porque el trabajo que lleva a recuperar una Recuperar, claro, pérdida grande es terrible. Entonces, claro. si uno pierde poco, sale hecho, gana poco, gana mucho, fíjate, 4 de 5. Mm, Es lógico que vas a tener éxito en el largo plazo. Entonces, siendo como, ¿qué es necesario para evitar perder mucho? Si Dios quiere y asumimos que hay liquidez, porque muchas veces los mercados no tienen liquidez y las cosas cambian enormemente de la noche a la sí, mañana y eso es algo que como ser humano no lo puede evitar, pasa a veces. sí, Pero si hay sí. liquidez, la única forma de evitar perder mucho es salir rápido. Soldado que corre sirve para otra guerra, decía mi padre. Mm, Entonces, si cuando la cosa no funciona, tú sales con poca pérdida, la vas a recuperar fácil. ¿Y mm, cuál es la condición necesaria para que uno tenga la capacidad como inversor, como amateur, como profesional, como especulador, como sea? Tener la capacidad de darse cuenta, uy, me equivoqué, esto hay que salir. En lugar de utilizar energía en justificar, y cuanto uno más inteligente, preparado es, más sofisticada la justificación de por qué las cosas van a claro. volver. Y en el camino la cosa sigue empeorando, 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 y está enterrado, y no solamente enterrado, sino congelado, no podés hacer nada. Y toda tu Mm, energía está concentrada en esa pérdida. claro. Entonces, ¿De qué, lo principal, para ver la situación de mercado, de qué herramientas te vales? Viste que hay defensores del análisis técnico, otros del fundamental. es una combinación. Sí, Luego, la característica de los mercados con la preponderancia de algoritmos y tecnologías ha cambiado dramáticamente. sí. Entonces, hay determinadas herramientas que son más útiles hoy que lo que eran hace 20 años atrás y también lo opuesto. Yo lo que utilizo es, sí, definitivamente leo, me interesa como economista, leo los análisis, pero lo que hago es utilizo las estadísticas, no las conclusiones y recomendaciones de los grandes analistas, de las grandes corporaciones, Mm, de los grandes bancos, que tienen la mayor cantidad de recursos y acceso a información. Trato de tomar la tablita con las estadísticas. Yo también puedo mm. llegar a conclusiones.
Eh, y luego, hoy por hoy, yo no lo llamo análisis técnico, sino es seguir la dinámica de los mercados. Los Ujú. gráficos, si uno los mira y los lee, determinan si el mercado tiene miedo o tiene enorme apetito de riesgo. Y seguir la dinámica de los mercados es muy, muy, muy útil, Mm, porque también ayuda a poder determinar eh, a qué punto uno tiene que salir de algo. claro, Eh, entonces, para mí es enormemente útil el seguir la dinámica de los mercados, los flujos, la dinámica de los tras de qué es lo que están diciendo las estadísticas fundamentales. Creo que es claro. una combinación y creo que ignorar cualquiera de los ingredientes lleva a que al final los resultados sean no tan buenos como pueden ser si uno utiliza los dos. Claro. Y ya que estuvimos hablando de todas las oportunidades que se generan en los momentos de crisis, ¿cómo estás viviendo la crisis actual? Porque viene como empeorando, ¿no? El panorama y justamente te iba a preguntar, porque cuando yo te hice la otra entrevista, que fue no hace ni un mes, hace 3 semanas creo que fue, vos me contaste que tenías un escenario que era, lo acababas de cambiar el escenario, y habías evaluado que podía haber un trimestre de crecimiento negativo en China y en Estados Unidos. ¿Lo volviste a modificar? Esa era una de las preguntas, y la otra es cómo te estás manejando con respecto a todo lo que se está viviendo ahora, porque hay como novedades todo el tiempo. Sí, esto no tiene precedentes porque lo que determina en la economía real, antes de los mercados financieros, lo que determina Sí. en la economía real, lo que va a ocurrir es de un área donde nosotros, los traders, los economistas, los analistas financieros, no entendemos. Tenemos que llevar a los epidemiólogos y también Ujú. por la información que está disponible a nosotros, que no es la misma que está disponible a los líderes políticos. Mm. Y es prueba. Hay senadores en los Estados Unidos que vendieron antes de fin de febrero, porque se les informó algo que para nosotros no estaba Mm. disponible. Y Mm. cuando de a poco las noticias empeoran, comienza a correlacionar con lo que hace, yo recuerdo el día 6 de marzo, leí por amigos y familiares que están en medicina, son epidemiólogos, son cirujanos, comparten reportes. Y yo recuerdo el día 6 de marzo, creo que era un sábado el 6, no, el 6 fue un viernes, no, sí, el 6 de marzo leer un reporte, un análisis hecho por un grupo de epidemiólogos. Y lo que estaban esperando en ese momento a mí me asustó. Y es exactamente lo que está ocurriendo. Ah, sí, Entonces, uno tiene que adaptar, uno tiene que saber que me equivoqué, pensé que era un trimestre, no tengo ni idea, claro. pero hace 2 semanas atrás los analistas estaban prediciendo que la caída del Producto Bruto iba a ser el 15, luego el 25, ahora el 35. Mm. Es realmente muy, muy difícil poder proyectar y poder imaginarse cuál es el impacto final que va a haber en la actividad económica. Si va a haber 1 o 2 trimestres de enorme caída en la actividad económica, no depende de la capacidad de análisis de un economista o de un banco de inversión, sino de situaciones del el virus y el comportamiento de la población y en qué punto, y ya tiene que ver, por ejemplo, con la disponibilidad de medicinas y de respiradores, con la Mm. capacidad que tienen los hospitales de recibir enfermos y darles tratamiento adecuado. Es imposible para alguien que está en el negocio financiero poder estimar cuál va a ser el impacto final, la cantidad de infectados, de muertos y de recuperados, cuando depende de la capacidad de la infraestructura hospitalaria en los Estados Unidos, en Italia o en España. Es absolutamente imposible. Uno tiene que reconocer que es imposible y aceptarlo. Entonces, Claro. constantemente lo que trato de dilucidar es qué me parece que es más probable que va a permitir que la economía real comience a funcionar eh, mejor que lo que está funcionando hoy. Y la otra es cuándo los mercados financieros van a tomar esa señal y se van a adelantar y van a comenzar una tendencia positiva. Mm. Hoy a la mañana, digamos, y te digo, quizás en 2 días pienso que los factores van a ser algo diferente. Hoy diría que es cuando la tasa de crecimiento de nuevos infectados se comience a achatar
en general y no solamente en uno de los países. Que Mm, se está comenzando se acható en China, se está comenzando a achatar en Italia. Cuando llegue ese punto en los Estados Unidos, el gobernador de Nueva York dijo ayer que ese punto va a llegar fin de abril. Sí, pero hay otros estados que están en el punto de crecimiento. Cuando en general la cantidad de infectados, el crecimiento, el cambio en la cantidad de infectados comienza a achatarse y si Dios quiere, por factores mucho más importantes que los económicos, si Dios quiere, a disminuir. Eso va a ser algo muy importante. Número dos, en lo que hace a los mercados financieros. sí, Los mercados, perdón, en lo que hace, número dos, en la economía real. Cuando los gobiernos, así sea gobiernos de Estado o gobierno federal, digan, vamos a comenzar a flexibilizar las órdenes de cuarentena. Entonces la mm, gente no va a ser de la noche a la mañana. El otro día decía, no pensemos que vamos a prender la luz y todo va a funcionar bien. Va a tomar claro, mucho tiempo mucho que la tiempo. gente se acostumbre a interactuar, a estar en un subterráneo, en un colectivo, en la calle, estar a un lado del otro, porque este miedo, y me parece muy razonablemente, va a perdurar en el tiempo. La gente se va Mm, a tener que acostumbrar a interactuar como antes y va a tomar mucho tiempo. Es razonable concluir que la actividad económica como consecuencia de eso se va a recuperar, pero no va a ser una V, va a tomar claro, más tiempo la recuperación. más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que tengamos otro trimestre de caída en la actividad económica. Perdón, no solamente Sí, uno, quizá dos, quizá dos. tres. No Mm, lo sabemos porque depende de factores que no son económicos o medibles financieramente. Es una claro, limitación que tenemos todos. Yo claro. me tengo que yo me equivoco todos los días y no me preocupa en la medida en que esté convergiendo a equivocarme menos. Y en esta situación me equivoco igual o peor cada vez, porque primero no tengo toda la información y aunque la tuvieran, los que tienen toda la información tampoco pueden predecirlo Mm. Sí, y es una también situación tienen que manejar cuánta información nos dan, mm, porque no quieren crear más pánico del que ya existe. claro. Sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo se estaba viviendo ahí? Vos estás en Miami, ¿no? ¿Cómo estaban ¿Sí? viviendo el tema del aislamiento? ¿A vos en lo personal te está afectando? Eh, sí, pero la verdad que si vos me decís, hay aspectos que estoy disfrutando, estar en mi casa con Claro. mi hija y mi esposa, tengo mucha más capacidad de concentrarme en leer, en mirar oportunidades, en hablar con clientes. A mí Mm, no me crea ansiedad, no me crea depresión. Mm, La verdad que tengo que reconocerlo, no estoy deprimido, ansioso, desesperado por estar en casa. Pero sí claro, entiendo que, con todo respeto, hay personalidades diferentes y gente que está muy ansiosa. También claro. depende, si uno está en una casa que tiene ventana y puede mirar el sol y puede mirar un árbol, es diferente Mm, si está en un departamento que no tiene ventanas. claro. Sí, sí, Entonces, sí. la situación de cada persona, si a mí me pones, y yo trabajo, si yo vivo en el sótano de la casa de mis padres y no tengo ventanas, y no te estaría diciendo lo mismo. Y hay Claro, mucha sí, gente que tiene esa situación. claro, Y entonces van a tener una perspectiva dramáticamente diferente de la que tengo yo. claro. O, por ejemplo, yo no tengo ningún familiar directo que esté infectado. ¿Qué Mm, pasa con todas esas familias que tienen familiares directos infectados? mm. O Sí, aquella sí, familia que tiene un familiar que es un enfermero, una enfermera en la sala de emergencia, o un médico en la sala de emergencia. El sí, sí, apoyo es súper emocional diferente. Sí, el apoyo emocional que tiene, el sufrimiento, no solamente físico, el cansancio físico, sino el terrible dolor emocional. Son seres humanos que claro. tienen que estar decidiendo a quién eligen que muera o no. Y luego Sí, son sí, seres humanos que están por intubar a una persona y esa persona le dice, poneme en FaceTime a mis hijos, que los quiero ver por última vez, porque no pueden ir a verlo, porque se van a claro, sí, sí. contagiar. Sí, Ser un médico que tiene que vivir eso, Dios mío, a mí me hablas sí, de que yo me hacía adrenalina por mercados, pero ¿qué tienen los mercados financieros? ¿Sabe qué? Cuando vos sos claro. un médico y sabes que tu paciente está grave y se va a morir, y tu paciente te dice, poneme en FaceTime a mis hijos, y los hijos no pueden ni siquiera ir a ver a su padre o su madre, eso Terrible. es Mm, terrible, es terrible, es terrible. terrible. Justamente una cosa que te iba a preguntar era si el hecho este de la cuarentena o del aislamiento te había disparado reflexiones, que me doy cuenta que sí, que aparte
cuando me dijiste esto que ibas a estudiar otras carreras, me di cuenta que sí, que debe ser de reflexionar. Te iba a preguntar, vos qué cambios se te ocurren que van a haber, ya dejando a un margen la economía y los mercados, qué cambios se te ocurre o avisoras que pueden ocurrir? Porque yo pienso que va a haber muchos, es como un nuevo paradigma. Sí, lo que ocurre es que distintas personalidades van a concluir y actuar en forma diferente. Por ejemplo, un ejemplo extremo. Hasta el fin de semana pasada hay un montón de gente que seguía yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque cree que su pastor y el apoyo espiritual y religioso que puede lograr en ir a misa en una iglesia es más poderoso que el riesgo de contagiarse, estar con 300 personas más. Y yo no haría Mm, eso. El claro, vicepresidente de los Estados Unidos, que es una persona muy religiosa, estaba rogando que la gente llegue a ir a la iglesia. Entonces, ¿cómo ese ser humano va a tomar esta crisis y cómo va a salir de eso? Va a ser dramáticamente diferente de mí. mm, Hay gente que seguramente va, digamos, puede parecer irrisorio, puede parecer tonto, pero acá vamos a tener nuevas teorías del fin del mundo. Y sí, hay claro, gente que va a tomar ventaja de eso y va a tener nuevos seguidores, nuevas subculturas, va a existir, porque claro. es un ejemplo muy, muy importante. ¿Cuál es el mensaje aquí contra la humanidad? Acá tiene que cambiar algo. Va a existir algo de eso. Mm, Si saco esos ejemplos algo extremos y hasta de caricatura, pero te aseguro que si hay algo que es cierto, no hay ninguna fantasía que pueda superar la realidad. mm, Eh, yo lo que creo que va a haber es, va a quedar en la mente de nosotros, seres humanos en todo el mundo, una tendencia a ser mucho más cuidadoso con el contacto, con la cercanía, nos va a mm, quedar por mucho tiempo. Probablemente la sociedad tenga, con el tiempo, adopte patrones culturales de comunicación diferente de lo que teníamos. Número dos, me parece que en algunas industrias y en algunos países que tienen una, eh, eh, patrones aceptados de comunicación diferentes, mm, el ser humano, los trabajadores van a entender de que quizás hay muchas cosas que se pueden hacer remotamente, mucho más de lo que históricamente se hacía. Como claro, eso va a ser un la, gran cambio, sí. la necesidad de poner la cara en el trabajo versus la necesidad de trabajar y generar valor. Ese balance es razonable Mm, pensar que va a cambiar. En algunos sí, países más que en otros, en algunas industrias más que en otras, por supuesto. Pero la idea de que para trabajar tenés que estar sentado en un escritorio en la oficina y que tu jefe te esté mirando, la importancia relativa de eso va a cambiar y se va a quedar de aquí para adelante. claro. Y volviendo al tema de tu trabajo de cuando eras, sobre todo cuando eras operador, ¿cómo evalúas el gran cambio? Que viste que ahora ya lo que predomina en Wall Street, un poquito estuvimos hablando, que predomina más la visión científica y matemática. ¿Vos cómo lo evaluás? ¿Cómo lo ves? Yo creo que depende de las áreas de los grandes bancos o de los fondos o de las boutiques de banca de inversión. Hay áreas del negocio que, si bien utilizan la tecnología, van a siempre depender de la interacción humana, de la discusión de, de- de alocación de riesgo de capital, aquellos que están en fusiones y adquisiciones, aquellos que están en finanzas corporativas, la decisión de cuál es la estructura de capital de una compañía, en términos de cuánto tiene que ser capital neto equity, cuánto tiene que ser deuda subordinada, cuánto tiene que ser deuda senior. Esas decisiones y esas discusiones van a seguir siempre siendo, o por lo que el futuro para adelante siempre va a tener que ver con la interacción de seres humanos y decisiones de seres humanos, no una Claro, computadora que aplica una fórmula. Y claro, hay otras áreas donde la preponderancia de los algoritmos y la tecnología ha demostrado que es más eficiente utilizar tecnología que tener a un ser humano apretando un montón diciendo compra vende. Yo claro, no creo que simplemente porque existe la tecnología a tal nivel de sofisticación, inteligencia artificial, ahora quantum, lo vas a ver en los próximos años, la tecnología en quantum,
tenemos que concluir de que el negocio de las finanzas va a estar dominado por las computadoras. Siempre va a haber áreas donde la interacción entre seres humanos y las decisiones de seres humanos van a ser primordiales. Es más, fíjate vos que la utilización de la tecnología y cuántas áreas, actividades y negocios están, digamos, preponderantemente la dinámica controlados por fórmulas o tecnologías, es la decisión de seres humanos. Claro, sí. Digamos que no hay un algoritmo que dijo, che, muchachos, hagámoslo así. No, son seres humanos que dicen, vamos a darle preponderancia a esto versus lo otro. Sí. ¿Y no te parece que hay un exceso de operatoria basada justamente en quants? No. O sea, No, yo no, lo que pasa es que tengo dificultad en entender qué es exceso. ¿Qué claro. es exceso? ¿Por qué algo está calificado de ser intrínsecamente negativo? No, tiene manifestaciones positivas. Por uno, como que se asocia más riesgo o no. Quizás por eso la palabra exceso, no sé. Más volatilidad, pero también hay una provisión de liquidez mucho más activa. Mm, Eh, digamos que hay aspectos que son mejores. La verdad que no tengo, digamos que primero que estamos en un punto de la utilización de tecnología, de algoritmos y de inteligencia artificial en las finanzas, tiene mucho más potencial para que siga creciendo. sí, Luego, esa tecnología va a seguir mejorando constantemente. Y claro. creo que va a haber manifestaciones enormemente positivas para la economía real, para los mercados financieros. Ujú. Entonces, uno puede tener conclusiones preliminares y decir me gusta o no me gusta, pero no creo que es adecuado concluir que el grado enorme de tecnificación y automatización que existe en los mercados de riesgo líquidos es algo negativo. Claro. Y ahora que nombraste la palabra liquidez, ¿te parece erróneo el enfoque este de inyectar dinero? Porque es como que se está tratando como la crisis de 2008, ¿no? Sí, lo que ocurre es que si uno piensa en la salud relativa de las monedas, no es bueno para la salud de las monedas porque los bancos centrales están efectivamente desbasando el valor intrínseco del dólar, del euro, del yen. Sí. Pero también uno tiene que enfrentar cuál es la alternativa a proveer liquidez. Mm, Dejar que haya un pozo sin fondo y que los mercados se sigan destrozando. claro. ¿Es ideal? No. El balance de la Reserva Federal en el último mes fue de 4.1 trillones de dólares a 5.25 trillones. Creció más de $1 trillón en 3 semanas. Eso es algo nunca visto ni siquiera en la crisis del 2008-2009. Y va a Sí. seguir creciendo. Y va a seguir creciendo. No solamente la Reserva Federal. Entonces, si uno mira la teoría económica de los últimos 200 años, o entiende que, por supuesto, que la inflación es un fenómeno monetario, uno dice, no, esto no es bueno. Los bancos centrales se están metiendo cada vez en un problema más grande. Es probable, pero ¿cuál era la alternativa? Mm, ¿Cuál era la claro. alternativa? Yo Sí. creo que los bancos centrales han demostrado en esta situación que aprendieron las lecciones, al menos en parte, de la crisis financiera del 2008-2009 y, e inyectaron estímulo monetario y fiscal, no los bancos centrales, sino los gobiernos, todo de repente y grande, en lugar de que sea paulatino. Entonces, cualquiera sea el efecto que esta inyección enorme tiene, mi conclusión es que el escenario más probable es que este efecto va a ser más grande que si lo hubiesen hecho paulatinamente, en dosis. Si lo hubiesen Ujú. hecho en dosis, el efecto final hubiese sido mucho peor, relativamente. No tengo idea cómo los bancos centrales se van a deshacer de esta enorme provisión de liquidez y efectivamente cómo van a hacer para poder achicar su balance. Pero está bastante adelante en el tiempo. En contextos como el actual, o sea, de crisis, ¿qué perfil de inversores son los que hacen dinero? Eh, Algunos que tienen suerte,
En términos de tratar de ser racional, lo que yo le propongo a mis clientes es, primero, eh, cuando las señales tempranas de que las tendencias están cambiando, tomar pérdidas pequeñas y estar líquido para poder tener la oportunidad de reinvertir. Ujú. Y dependiendo del apetito de riesgo de cada uno de los inversores y también el horizonte sobre el cual van a medir el desempeño del portafolio, uno puede decir, bueno, ¿qué porcentaje uno va a alocar en los próximos, idealmente en un portafolio de largo plazo de 3, 5, 10 años, uno quisiera tener dedicado a mercados de acciones, mercados de materias primas, de alta volatilidad versus mercados con menos riesgo? Eh, y la respuesta es que en todos aquellos casos, eh, uno tiene que dividir, como la incertidumbre es muy, muy grande, mirar las tendencias, pero invertir pequeñas cantidades en aquellos sectores de los mercados de acciones que tienen más fortaleza, aquellas compañías de primera línea con estructuras de capital y liquidez importantes, conglomerados que van a sobrevivir de a poquito. Le dice, voy a tomarme 20 días, 20 oportunidades donde el mercado está cayendo para poner un poquito de dinero en aquellos sectores, empresas y áreas de los mercados de acciones o los mercados de materias primas o de monedas que en el largo plazo sabemos que van a tener una fortaleza relativa. Claro. Y dos manifestaciones. Una es donde el inversor tiene una alta prioridad para preservación de capital y no quiere tener fluctuaciones en el portafolio demasiado altas. Entonces, diría, 80% del portafolio en títulos de gobierno americano de 90 días. Porque ni siquiera los fondos mutuos de money market, muchas veces estos fondos para lograr mejores rendimientos terminan comprando deuda de corto plazo de empresas que van a tener problemas para repagar. Empresas que no Mm, son de primera línea y que los bancos no le van a renovar las líneas de crédito tan fácilmente y van a tener problemas de liquidez. Muchas de la mm, pequeña y mediana empresa en el mundo desarrollado van a quebrar, pero los grandes conglomerados van a fortalecerse relativamente más. Va a haber más claro. concentración de Mm, las distintas industrias en las grandes compañías. Entonces, si el inversor dice, yo la verdad que quiero tener oportunidad de beneficiarme, pero la prioridad número uno es mantener capital. Bueno, todavía diría deuda de corto plazo del gobierno americano, donde va a tener un rendimiento del 0,2 o del 0,3, pero va a tener su capital intacto. Y tomar mm, un porcentaje del portafolio donde es mucho más táctico y diría eh, casi como especulativo, casi como especulativo, tomar oportunidades de corto plazo en no muchos activos, seleccionar algunos sectores que tienen buena oportunidad en el mediano plazo, ir invirtiendo, tomando ganancias en algunos casos. Y es muy, muy importante determinar cuál es el ciclo de rotación que el portafolio está buscando, que el cliente, el inversor está buscando. ¿Quiere un ciclo de rotación alto o un ciclo de rotación relativamente bajo? Porque eso va a mm, determinar cuál es el precio al que tiene sentido comprar y cuánto uno está dispuesto a arriesgar. Si el horizonte es de largo plazo, en porcentaje uno tiene que estar dispuesto a arriesgar un poquito más del claro. precio al cual uno Mm, compra una inversión. Si el horizonte es de más de corto plazo, el apetito de riesgo de cuánto uno tiene que estar dispuesto a perder es más chico. Muy mm, importante determinar cuál es el horizonte. Entonces, aquellos que tienen algo más apetito de riesgo y dicen, yo estructuralmente quiero la mitad de mi portafolio en mercados de acciones, en mercados de materias primas de riesgo que tienen capacidad de apreciación a largo plazo. Bueno, quiere 40, 50%, 60%. Bueno. Y hay otros que dicen, yo quiero preservación de capital. Bueno, ponete 80% en bono del tesoro de corto plazo, 85%, y el otro 15% uno tácticamente puede jugar. Y de esa forma mm, también consigue retornos interesantes. claro. ¿Y qué sectores son los que vos ves más interesantes ahora? Eh, Tecnología, semiconductores, infraestructura, ¿qué más? Biotecnología. Mm, claro. ¿Y los mercados emergentes cómo los ves?
En la otra entrevista vos me Relativamente decías que, bueno, que... es Sí, sí, decime. eh, bueno, están, comparado con la última crisis, están en una situación un poco más débil porque en la última crisis financiera, la demanda de materias primas de China no sufrió tan dramáticamente como ha sufrido estos últimos meses. Número Claro, dos, el nivel de endeudamiento en dólares, en moneda fuerte, que tienen el sector privado de las economías emergentes es múltiplos de lo que era hace 12 años atrás. Y por último, la realidad es que la canasta del dólar, el dólar está relativamente más caro respecto del euro, del yen, del franco suizo, de la libra esterlina, que era el caso hace 12 años atrás. Entonces, el poder adquisitivo del dólar respecto de las monedas emergentes es un poco más caro, más fuerte. Eh, sí, Poder adquisitivo de las monedas más chico. El nivel de endeudamientos es más alto. Y el shock de demanda de parte de China, en términos de demanda de materias primas, ha sido más fuerte. Ahora, entonces, en conclusión, tomando esos factores, la situación de las economías emergentes es más desafiante que lo que era hace 2 años atrás. Que no quiere decir que no vayan a salir adelante, claro. pero definitivamente el poder de la balanza de la cuenta corriente, de balanza de pagos de las economías de mercados emergentes, es razonable pensar que van a sufrir más. Y las monedas ya lo están demostrando. Claro, sí. ¿Vos todavía disfrutás del hecho de operar? O... Porque ahora Sí, tenés un rol ahí en AdCap que estás como más de recomendando carteras y pero haciendo también gestión. opero. No, hago las dos cosas y me gustan hacer las dos. Me gusta sí pasar tiempo mirando eh, estructuración de carteras, asesoría en un montón de activos, no solamente activos líquidos de mercados financieros, pero también la dinámica, la rotación de corto plazo, las porciones de las carteras que son algo más especulativas. Me gustan las dos, me gustan las dos. Te gustan las dos. Y te seguís sintiendo, va, sí, supongo que lo debes haber sentido, no sé si lo seguís sintiendo, el hecho de miedo a perder la plata que, no sé, la que apostás, la que pones en el mercado. Eh, Más que miedo, no, no lo diría que es miedo, yo siempre tengo que computar que me voy a equivocar, no me gusta, pero me va a seguir pasando. Creo Mm, que con el tiempo uno aprende a aceptar más de que es algo inexorable equivocarse y trato de limitar cuánto me cuesta la equivocación. No diría claro, que es miedo, sí, digamos que me duele el estómago, no. Me gusta, no. He aprendido con los años a aceptarlo como un ingrediente del trabajo que tengo. Y en claro. general, sí diría que hay, hay ha habido periodos en estas décadas donde, y no es siempre, donde la satisfacción, la intensidad de la satisfacción que uno tiene cuando las cosas salen bien, a veces es menor que la intensidad de la frustración cuando las cosas salen mal. Mm, Este, pero no, en este caso, en este momento te diría que no. Creo que si las cosas salen bien, eh, estoy muy contento. claro. Y ya para ir cerrando la entrevista, vos estás ahí en AdCap desde hace 7 años, ¿no? Me dijiste que estabas. Sí, soy socio de AdCap desde hace 7 años, desde 2013. ¿Y vos llegaste a través de Miguel Canel o nada que ver? Daniel Canle. No, Daniel Canel, sí, perdón, sí. Daniel es un colega que la conozco también hace 33 años. Él residía en Miami más tiempo que yo estaba mitad y mitad entre Nueva York y Miami, y él tenía la visión de tratar de armar y poner un equipo para intentar formar un banco de inversión en la región. Y luego de conversaciones durante un año, me pareció que el proyecto tenía alguna probabilidad de poder ejecutar, y entonces me uní a la idea con también los fundadores de AdCap, que habían Sí, fundado en Argentina, Juan Martín, Agustín y Javier. claro. Y con respecto a Avanza, ¿qué nos podés contar? Y ya vamos terminando la entrevista. Es una fintech de AdCap, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros creemos que
nuestro trabajo más intenso ahora es en brindar un producto diferenciado, en tener profundidad en contenido, no focalizarnos en transaccionalidad, sino también en algo que pueda ayudar al pequeño y mediano inversor en un punto de vista más completo. Así que Claro, eso en te iba a este decir, momento... apunta al inversor minorista, ¿no? Sí, sí, no, en absoluto vamos a excluir, lo que pasa es que tenemos que ir trabajando por sectores, ¿no es cierto? Hasta Mm, ahora la mayor parte de nuestros clientes son inversores minoristas, pero por supuesto hay proyectos de desarrollo para pequeñas y medianas empresas, para inversores de mayor envergadura, definitivamente. mm. Tenemos un plan para distintos sectores. Lo que ocurre es que lo que se ha reflejado hasta este punto puede llevar a la conclusión de que solamente nos vamos a preocupar de este sector. Pero diría que en este momento el mayor esfuerzo está en mejorar y brindar un producto diferenciado en lo que hace a contenido. Contenido con profundidad, con base y que termine trasluciéndose en buenos resultados para nuestros clientes. No simplemente en algo que es una comercialización de una marca, que muchas veces uno cae en esa trampa, sino algo que sea contenido. Claro. Bueno, Gustavo Domínguez, vamos a terminar acá la entrevista. Te agradezco un montón el tiempo y los Al problemas que contrario. hubo acá con los sonidos del ambiente por estar en cuarentena, pero bueno. No, yo también tengo una nena de 3 años corriendo por aquí, así que lo Sí, entiendo sí, los perfectamente míos bien. se pusieron a hacer un ruido, pero bueno. Bueno, quedamos en contacto, fue un placer y estoy a la disposición cuando quieras. Gracias. Perfecto, gracias, hasta luego. Que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias.